Jesucristo, y todos decimos amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, hermanos. Cuando lo tenga, por favor, diga un fuerte amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta parábola, hermanos, de la cizaña, hermanos, tenemos una revelación del reino de los cielos en el campo del mundo. La propia interpretación de Cristo de ella es bellamente clara y sencilla. El reino representa la dispensación de la gracia, hermanos. Amén. Así que el Señor Jesucristo, hermanos, nos da también la definición, hermanos, de esta parábola. Mas sin embargo, hermanos, dice el Señor que Él usaba las parábolas, hermano. Una parábola es un cuento, una narrativa de un suceso secular o terrenal que podemos usar, que el Señor Jesucristo, mejor dicho, usaba para enseñar algo celestial, algo espiritual. ¿Verdad que, hermano? Entonces, es por eso que esta parábola, hermanos, es bellamente clara y sencilla. El Señor Jesucristo, hermanos, nos da la respuesta. Y vamos a leer ahí mismo en Mateo 3, hermanos, del 36 al 43, hermanos. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo nos da una explicación clara, introduciendo, hermanos, esta parábola con algo terrenal, como es la siembra del trigo, ¿verdad? Dice que ahí en la siembra del trigo también se siembra la cizaña. La cizaña y el trigo, hermanos, tienen una semejanza, que cuando el trigo está tierno no se puede distinguir lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo nos está hablando más allá, más adelante, nos está hablando a nuestra vida espiritual. En aquel tiempo, hermanos, el Señor Jesucristo les hablaba a los judíos, hermanos, en parábolas, porque dice la palabra de Dios, hermano, que Jesucristo mismo dice que no a todos, hermanos, nos es revelado el reino de los cielos, hermanos.
A los que no han creído en el Señor Jesucristo, hermanos, no les es revelado el reino de los cielos. Los discípulos, hermanos, decía en Juan 8, 31 y 32, hermanos, si nos pueden poner en la pantalla, hermanos, y si no, síganme en su Biblia, hermanos. Rápidamente vamos a ver lo que dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y os hará libres. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo dice que en aquellos tiempos, como en los tiempos de hoy, hay personas que creen en Dios, que creen en Jesucristo, creen en la palabra de Dios, pero también hay personas que se estancan ahí, que se quedan ahí, solo en el creer. Creen en Dios, creen en la palabra, creen, hermanos, que la Biblia es palabra inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero inspirada por Dios, pero se quedan ahí, en el creer. Pero dice también, dice, si permanecieres en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que el Señor hace diferencia. Dice que hay quien cree y hay quien son sus discípulos. Esos discípulos, hermanos, son aquellos que le siguen de cerca, son aquellos que aprenden de su maestro, hermanos. Y entonces esta palabra, hermanos, yo le he dejado el título como dice en la Biblia: el trigo y la cizaña. Mas sin embargo, hermanos, dice que el sembrador o el plantador del reino es el Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el que ha plantado en nuestros corazones esa semilla, hermanos, esa semilla que es de amor, de paz, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hermanos. El Señor siembra buena semilla, hermanos, en sus hijos, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, ha plantado esa semilla en nuestras vidas. El Señor Jesucristo ha plantado cosa buena. Dios siembra su amor y su bondad para con nosotros. Así que, hermanos, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuán grande es el amor de ese sembrador que sembró en nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, dice que deberíamos de ser discípulos del Señor Jesucristo, hermanos. Permanecer en su palabra y, dice, de cercas, y seremos sus discípulos. Como el Señor Jesucristo es el sembrador o el plantador, nosotros, hermanos, como nuestro maestro, debemos de seguir sembrando, plantando la semilla, hermanos, que es la palabra. La palabra de Dios, hermanos, dice que cuando nosotros sembramos la semilla, nunca regresa vacía, hermanos. Y el Señor Jesucristo, hermanos, sembró en nosotros una buena semilla. Amén. El Señor Jesucristo nos ha enviado a nosotros, hermanos, a que vayamos y sigamos sembrando la semilla que Él mismo sembró en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. El Señor no siembra cizaña, el Señor solamente sembró buena semilla. Esa semilla es el trigo, pero espiritualmente, hermanos, dice que esa semilla somos los hijos del reino, hermanos. Somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos. Somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero que hemos dado ese paso de fe. Amén. De seguirle de cerca, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo. Porque ¿cómo vamos a permanecer en la palabra si no la conocemos? Para permanecer en la palabra de Dios, tenemos que tener un buen fundamento, hermanos. Y el Señor Jesucristo nos dijo que fundemos nuestra casa, o sea, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, en la roca que es Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, nos hace referencia, hermanos, en nuestra vida, que nosotros ya fuimos plantados con una buena semilla y tenemos que dar ese fruto. Tenemos que dar fruto. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis.
¿verdad? O sea, por nuestros frutos nos daremos a conocer. ¿A quién? A los que están en el mundo, hermano. Los que estamos aquí en la iglesia, hermanos, gracias a Dios nos conocemos unos a otros. Sabemos que todos somos hijos de aquel que sembró por nosotros, hermanos, que sembró en nosotros y que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Nosotros fuimos lavados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que distinguirnos y dar a conocer esa semilla que el Señor Jesucristo ha sembrado, ha puesto en nuestras vidas, a todo aquel que está fuera perdido, sin rumbo, sin dirección y quizás, hermanos, sin consuelo. Muchos, hermanos, están postrados en la cama de un hospital, donde ya los han diagnosticado que no tienen cura, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, que es bueno y grande en amor y en misericordia, hermanos, dice que Él es el doctor de doctores y el médico por excelencia, hermanos. Nosotros tenemos que sembrar esa semilla, hermanos, de amor, y que sabemos que tenemos un Dios poderoso que sana, que liberta, hermanos, y que perdona. Así que, hermanos, salgamos al campo a plantar la semilla del Señor Jesucristo, hermanos. El campo o lugar del reino es el mundo, hermanos. Este es el campo donde el Señor Jesucristo vino a sembrar. El campo, hermanos, no es la iglesia. Dice la palabra en Mateo 13:38, hermanos, que el campo es el mundo. O sea, es todo aquello donde nosotros, hermanos, nos conducimos. Nosotros ya no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, hermanos. Tenemos que ir caminando en este mundo, predicando, hermanos, con nuestras palabras, con la palabra de Dios y con nuestro ejemplo, que vivimos para un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. El campo del Señor Jesucristo, hermano, es grande, es inmenso. Quizás no podemos abarcarlo todo, aunque aún así, Mateo 28:19, el Señor Jesucristo dijo: ir a todas las naciones y hacer discípulos. Pero no podemos abarcar quizás todo eso. Pero el Señor, que tiene suficiente simiente en cada rincón de su campo, hermano, Él hará llegar, hermano, esa semilla a cada rincón, a todo terreno, hermanos, donde haya un corazón que pueda recibir la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos un campo. Quizás no podemos ir a las naciones, pero tenemos nuestro hogar, tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, hermanos, donde podemos plantar la semilla que el Señor Jesucristo ha plantado en nuestras vidas, hermanos. Así que, hermanos, salgamos una vez más a plantar la semilla que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestras vidas. Gran parte, hermanos, del campo está desierto. Gran parte del campo, hermano, está desierto porque no ha conocido al Dios que da vida, hermanos. Al Dios que da fruto como al trigo, hermanos. Ojalá, hermanos, que en el mundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestro ser interior, esté lleno por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Ojalá, hermanos, que en la iglesia de Jesucristo, hermanos, el pueblo de Dios, el que ya le ha conocido y le ha aceptado como su único y suficiente Salvador, podamos estar llenos, hermanos, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Podamos salir con el poder y la autoridad que el Espíritu Santo nos da a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. Un Evangelio de poder. Esas buenas nuevas, hermanos, de salvación. Amén, hermanos. La semilla son hijos del reino. Son todos aquellos, hermanos, que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en aguas, hermanos. Así que, hermanos, nosotros que somos bautizados, que somos nuevas criaturas, como dice la palabra de Dios, hermanos, somos esa semilla que el Señor Jesucristo ha plantado en el mundo. Nosotros, no todos nosotros, hermanos, tuvimos el privilegio de nacer siendo trigo. Gracias a Dios, nuestros hijos, hermanos, han nacido, han crecido dentro de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, en algún tiempo también fuimos cizaña. En algún tiempo estábamos en el campo del Señor Jesucristo, hermanos, y íbamos creciendo como cizaña. Íbamos creciendo juntamente con el trigo. Pero gracias a
a la misericordia del Señor Jesucristo, hermanos, que nos alcanzó. Que fuimos perdonados, hermanos, y fuimos cambiados, transformados y renovados, hermanos. Cada semilla es viva y tan íntimamente relacionada con el sembrador, ¿verdad? Todo aquel que ha sembrado, o aún nuestras esposas, nuestras mamás, que les gusta tener su jardincito ahí en el hogar, saben, hermano, que se identifican con sus hierbas, sus macetas que ellas siembran, hermano. Pero el que es sembrador del campo, hermano, dice que tiene una conexión con lo que él siembra y se enfoca en ello, lo que ellos siembran, hermano, son también, ellos sienten cuando el que los sembró, el dueño, está presente, los está atendiendo. Así que, hermanos, el sembrador, como tiene una cercanía con lo que él siembra, con la semilla que él ha sembrado. Así también son los hijos con su padre, ¿verdad? Nuestros hijos son cercanos a nosotros, y más cuando son pequeños, ¿verdad? Apenas miran que ustedes se ponen los zapatos o agarran las llaves y ya están ahí parados en la puerta para que usted no los deje en el hogar. Es cierto. Así que nuestros hijos, hermanos, son apegados a nosotros. Nuestros hijos, hermanos, buscan siempre ser como papá, ser como mamá, nuestras hijas, hermanos. Y nosotros tenemos que ser como nuestro Padre, el Señor Jesucristo, hermanos. Debemos de buscar ser como nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, para eso tenemos que morir al pecado antes de poder vivir para Dios. Cierto. El apóstol, hermano, dice que para él el vivir, hermano, es Cristo y el morir es ganancia. También dice, hermano, que ya no vive él, ya no vive su humanidad, ya no vive su carne. Dice, mas Cristo vive dentro de mí. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso que nosotros podamos decir de esa misma manera. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero más glorioso, hermano, es no solamente decirlo, sino reflejarlo, hermano. Donde quiera que nosotros andemos, ser esa luz y la sal del mundo, hermanos. Iluminar a aquel que está en oscuridad, en tinieblas, hermano, perdido. Nosotros, cuando usted, hermano, coma un pedazo de carne y no le ponga sal, pues no le va a saber bueno. Por eso es que nosotros, hermano, la semilla, los hijos del reino, hermano, dice que somos la sal del mundo. Nosotros, hermanos, somos los que le hemos de poner el sazón a todo aquello que está perdido, hermanos. ¿Cómo vas a poner el sazón? Dando siempre honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de guiarnos, hermanos. La semilla del trigo, hermanos, tiene una característica que me llamó mucho la atención. Y dice que el trigo, hermano, cuando madura, dice que su grano es pesado. Su grano es pesado. Entonces cuando el trigo empieza a madurar, dice que empieza a inclinarse. Empieza a inclinarse por el peso de los granos. Y me llamó la atención. Y yo creo, hermano, que el trigo es humilde, hermanos, y reconoce que Dios, hermano, es el que da el crecimiento. Y por eso es de que Él se inclina, hermano, hace reverencia a su Dios, hermano. Nosotros, hermano, los hijos del reino, deberíamos de tener esa característica como el trigo. Inclinarnos, hermano, tener reverencia a nuestro Dios, reconocer, hermano, que hay un Dios que vive dentro de nosotros, hermanos, que hay un Dios que nos ha salvado, y no tener por menos, hermano, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Que nosotros, hermanos, a donde quiera que vayamos, reconozcamos
que todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, los logros académicos, los logros económicos, su casa, su vehículo, todo lo que usted tenga, hermano, podamos reconocer como el trigo que Jesucristo, nuestro Dios, es el que nos ha dado. Todo lo que tenemos, hermano. La palabra de Dios dice: ¿qué te daré, Señor? ¿Qué te daré si todo es tuyo? Aún mi vida es del Señor Jesucristo, hermano. Aún su vida es del Señor Jesucristo, hermano. Dice el salmista: ¿qué te daré si de lo que tú me das, Señor, pues todo es tuyo? Así dijo el salmista David, hermano. Por eso nosotros, hermano, debemos de ser humildes con el Señor Jesucristo, hermano, con nuestro Dios. Debemos ser reverentes, respetuosos para nuestro Dios. Pero a veces queremos, como luego dicen, ¿verdad?, escondernos. Pero así como Adán y Eva, hermanos, en Génesis 3:1, dice que el enemigo, hermanos, la serpiente astuta, hermanos, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿verdad? Empezó el enemigo, empezó a actuar en la vida, hermano, de esa semilla que eran Adán y era Eva. Empezó a actuar en ellos. ¿Por qué? Dice que era astuta. Y empezó, hermanos, a sembrar cizaña en ellos. Con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto no comas. Cuando Dios dijo: de todo árbol del fruto puedes comer, solamente no comas del árbol del bien y del mal. Entonces, hermano, el enemigo es tan astuto que va a entrar a nuestras vidas. Va a querer meter su cizaña en nuestros corazones. Mas sin embargo, hermanos, dice, la cizaña es el estorbo o los estorbadores que espiritualmente podemos decir que son los hijos del malo, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos del malo? Todo aquel que no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que no ha ido al bautismo en aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que lo ha rechazado, todo aquel que se ha negado a recibir la semilla del Señor Jesucristo, hermanos. Todo aquel que anda en maldad, que anda en pecado, que anda en iniquidad, dice la palabra, Mateo 13:38, dice, son los hijos del malo, ¿verdad? Dice, el trigo, hermanos, cuando uno está maduro, dice que no se diferencia de la cizaña. Dice, mas sin embargo, el trigo y la cizaña crecen juntos. En el mundo, hermanos, en nuestro diario caminar, vamos a crecer nosotros juntamente con la cizaña. Vamos a encontrar de todo en este mundo, hermanos. Vamos a encontrar a aquellos que se encuentran perdidos, aquellos aún, hermanos, dice también, la cizaña es una mala hierba, ¿verdad? Y como dice luego, una manzana podrida va a echar a perder todo. Por eso, hermanos, cuando en la iglesia, hermanos, hay personas que se alejan de la iglesia, dejan de venir a la iglesia por la circunstancia que ellos quieran poner, pero se alejan, y entonces es porque el enemigo empezó a sembrar la cizaña en sus vidas, empezó a sembrar la duda, el desánimo, la tristeza, el dolor. Empiezan a ver, cuando el enemigo siembra la cizaña en la palabra en los corazones de los hijos de Dios, hermano, empieza a taladrar, poco a poco, empieza a hacer daño, y empezamos a perder el enfoque de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Empezamos a desviarnos, empezamos a ver errores o defectos por aquí, por allá. Y dice también, hermanos, mientras van creciendo juntos, puede ver aparente semejanza.
Y dentro de la iglesia, hermanos, igual de la misma manera, va creciendo a los hijos del reino. También dice la palabra que todo aquel que no le ha conocido y le ha aceptado al Señor Jesucristo, aún, dice, es hijo del malo. Pero, más sin embargo, dice que aún ahí, dice que tienen el mismo privilegio que los hijos del reino, hermanos. La cizaña en el mundo, hermanos, tiene los mismos privilegios que los hijos del reino, solamente porque tienen la dicha de que aún el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, de que nosotros estamos caminando en el mundo, hermanos, y tenemos que crecer juntos, tenemos que crecer. También dice, hermano, que la raíz del trigo con la de la cizaña se enredan entre sí. O sea, es necesario caminar juntos. El trigo con la cizaña, dice, es necesario que crezcan juntos. Y el trigo necesita de la cizaña y la cizaña necesita del trigo. Aquel, dice, que permanezca será un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de esa cizaña que nos haga tropezar, que nos haga caer, que nos haga dudar. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en espíritu, en palabra, y tenemos que demostrar, hermanos, que en verdad el Señor Jesucristo vive dentro de nosotros. Por eso es necesario, hermano, que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Siempre en el mundo o también dentro de la iglesia, hermano, tiene que crecer juntos la cizaña para que así, hermanos, podamos tener crecimiento. Dice que la prueba produce paciencia, y la cizaña, aunque no es su trabajo, viene a probar a los hijos del reino, hermano. Viene a hacer tropezar, viene a hacer caer, viene a ser, como dice la palabra, esa piedra de tropiezo. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver y saber discernir, saber distinguir, hermano, cuando nos encontramos con la cizaña en nuestras vidas. En nuestra vida espiritual puede ser muy difícil, hermano. A veces cuando no tenemos el discernimiento del Espíritu, distinguir lo que es cizaña en nuestras vidas, en nuestro alrededor. Pero aún así, hermanos, dice en Proverbios 26:11, hermano, dice que el perro, hermano, se vuelve a su vómito. Dice que se refiere, dice como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. En los hijos del reino, hermano, cuando nosotros, el Señor Jesucristo ya ha plantado la buena semilla en nosotros, dice que de noche viene el enemigo y siembra la cizaña. El Señor Jesucristo viene a la luz a traernos esa luz para salvación, pero el enemigo de Dios, hermanos, viene como el ladrón de noche. El ladrón solamente vino a robar, a matar y a destruir. El enemigo de Dios quiere destruir su vida. El enemigo de Dios quiere destruir el reino de Dios, hermano. El enemigo quiere destruir la iglesia, causando división, causando desánimo, hermano. Por eso dice que el necio, hermano, dice que el necio es aquel que cuando ya el Señor Jesucristo, hermano, lo ha sacado del mundo, de la inmundicia, del pecado, del error donde vivía, y lo ha cambiado de cizaña a trigo, dice que se refiere a ellos cuando vuelven hacia atrás, cuando en vez de caminar hacia la meta que es Jesucristo, van para atrás y van para atrás. ¿Cómo puede uno caer en decadencia yendo para atrás cuando no hay un buen fundamento de la palabra en nuestras vidas? El Señor Jesucristo sembró, pero también dice, hermanos, que necesitamos ser una buena tierra para tener crecimiento. Nuestro corazón debe de estar preparado, hermanos, para tener buen crecimiento y dar buen fruto. Pero ¿cómo vamos a preparar nuestro corazón? Con la oración,
con la lectura de la palabra de Dios, con el ayuno, nos estamos preparando, nos estamos fortaleciendo para tener ese buen fundamento en nuestras vidas y poder ser seguidores de Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, algunos los sacó de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, pero cuando el enemigo viene y siembra la cizaña, vuelven atrás, vuelven a caer en el pecado, y caen en pecado una vez, y por vergüenza, por miedo, por temor, como Adán y Eva, Dios les dijo: ¿dónde estás? Y Adán se escondió. ¿Por qué? Porque tuvo vergüenza del pecado que había cometido. Y nosotros de la misma manera a veces nos escondemos de Dios porque tenemos vergüenza del pecado que estamos cometiendo. Pero el Señor Jesucristo, hermano, dice que Él, hermano, ha venido a nosotros para perdonarnos, para salvarnos, hermano. Dice Juan 3:17, dice: porque yo no he venido al mundo a condenar al mundo, sino que todo el mundo sea salvo por medio de mí. Amén. Dice el Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y aunque usted y yo seamos infieles, Dios siempre permanece fiel, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón guardado para el Señor Jesucristo. Cuando se nos habla de santidad, a veces entendemos o creemos, le damos mala interpretación, hablamos que solamente nos hablan de religionalismo, de legalismo en la iglesia, pero no, hermanos. Cuando se nos habla, se nos predica de santidad, la santidad dice que es apartados para Dios. O sea, que tenemos que dejar la vida de pecado y vivir una vida de verdad en Cristo. No solamente habla, tiene mucha extensión, pero no solamente habla de la vestimenta del hombre, de la mujer, no solamente está hablando del uso del velo, no solamente está hablando, hermanos, de que debemos ser íntegros en nuestras vidas con el Señor Jesucristo. Dice: si hemos cometido pecado, no escondas tu pecado. Ven delante de tu Señor y confiesa tu pecado. Amén. Así que, hermanos, nosotros cuando cometamos un pecado, no nos escondemos. Buscamos la presencia de nuestro Dios, porque nos duele en nuestro corazón el haberle fallado, el haber pecado, el haber caído. No estamos exentos, hermanos, de pecar. No somos perfectos tampoco. Pero el Señor Jesucristo eso lo sabe. Y Él dice: si pecas, no escondas tu pecado. Ven y trae tu pecado delante de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados de tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así que, hermanos, y no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el consolador de nuestras vidas. Amén. Es nuestra guía. Es el que nos anima, nos alienta cada día de nuestras vidas, hermanos, a seguir adelante. Pero siempre y cuando nosotros, hermanos, llevemos una relación con Dios. Una oración continua, hermanos, nos lleva a tener una relación con nuestro Dios. Y ya no es orar continuamente, sino tener una relación continua con nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, el enemigo es el diablo. Mateo 13:39, hermanos, dice: mientras dormían los hombres, dice, sembró la cizaña. Así que, hermano, no se descuide. Aleluya. No se duerma. Estemos siempre velando y orando los unos por los otros, con rogativas, hermanos, delante de nuestro Dios. Siempre velando, hermanos, los unos por los otros, hermanos, de que Dios nos guarde y nos cuide de no caer, hermano, en la rebeldía, en el desánimo, en el desaliento, hermano, espiritual, a enfriarnos en nuestras vidas. Pero eso solamente lo vamos a lograr agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, hermano.
El enemigo siembra cizaña y rebeldía. Cuando un hijo de Dios cae en el pecado o cae en la rebeldía, no es porque sea un mal hijo o porque no sea hijo de Dios, sino porque se ha descuidado, se ha dormido espiritualmente y ha permitido que el enemigo venga y le siembre la semilla de la cizaña en su vida. Y no se da cuenta. Él cree que sigue siendo trigo. Él cree que sigue siendo, en su propia persona, él cree que sigue siendo el más espiritual, el más cercano a Dios. Y no se da cuenta, hermano, en qué momento dejó de orar. En qué momento dejó de leer la Biblia. En qué momento dejó de congregarse. Muchas de las veces, hermanos, no nos damos cuenta en qué momento no solamente caemos en rebeldía, no con el pastor, sino contra Dios, porque alimentamos, hermano, esa semilla de cizaña que el enemigo puso en nuestras vidas, sin querer, muchas de las veces, sin darnos cuenta. Pero el enemigo es astuto, hermano, que pone tantas trabas en su vida, tantas circunstancias, que porque el trabajo, que porque tiene 2 trabajos, que porque tiene 3 trabajos, que porque se le descompuso el carro. Dice una reflexión, que lo que no le damos a Dios, se lo hemos de dar al enemigo de Dios, hermano. Y cuando no le damos nuestro tiempo a Dios, se lo estamos dando al enemigo de Dios, hermano. Cuando no le damos nuestro amor, nuestra vida a Dios, estamos descuidando a que nos la roben. Cuando no oramos por nuestros hijos, hermano, estamos abriendo puertas para que el enemigo en la escuela venga y introduzca ideas que son contrarias a la enseñanza de nuestro Dios. Y tarde que temprano les va a afectar a nuestros hijos. Cuando nosotros, hermano, alimentamos con la cizaña nuestros gustos, nuestros deleites, nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestras desordenanzas, nuestro pecado. Cuando a veces ya nos ha llegado a superar el pecado, hermanos, decimos: yo ya no quiero nada, ni de la iglesia, ni saber de Dios. ¿Pero por qué? Porque ahí hay esa semilla de cizaña en nuestras vidas. Pero tenemos que ser pacientes y pedirle al Señor Jesucristo, hermano, que nos levante, nos restaure, nos renueve, nos dé nueva vida, hermano. Así que nosotros, hermanos, nosotros no estamos aquí, ni yo estoy aquí en esta noche para decidir quién es cizaña o quién es trigo. Nosotros no somos llamados a decidir quién es cizaña o quién es trigo. El pastor tampoco está para decir quién es cizaña o quién es trigo, pero usted sí sabe lo que es. Usted sabe si en este momento se está conduciendo como trigo o ha permitido que la cizaña entre en su vida y se ha descuidado. Usted, solamente usted y Dios sabe lo que en este momento representamos, si el trigo o la cizaña, si estamos en el reino o estamos en el mundo. Porque no podemos, dice la palabra, no podemos ser tibios, ni un pie aquí ni un pie allá. Tenemos que ser de un solo pensar, de un solo sentir, como dice la palabra, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. O sea, o es hijo del reino o es hijo del mundo, hermano. No podemos ser ambos, porque dice que quien sirve a 2 señores, con alguno ha de quedar mal. Entonces, hermano, la siega o la separación es el fin del siglo, ¿verdad? No es el fin del mundo, porque cuando Cristo venga por su iglesia, vendrá el milenio. Pero dice que es el fin del siglo. O sea que es el fin de un tiempo. Igual, como la siembra tiene su tiempo, la cosecha tiene su tiempo. Así, hermano, el
El reino de Dios, hermano, traerá la siega en algún tiempo, cuando Cristo venga por su iglesia. Pero dice, dejar crecer lo uno y lo otro hasta la siega, ¿verdad? Los siervos le dijeron al dueño de la hacienda, dice, ¿quieres que cortemos la cizaña? Él les dijo, no, porque podrán arrancar el trigo juntamente con la cizaña. Si nosotros, hermano, pudiéramos decidir quién es trigo, quién es cizaña, pues fácilmente diríamos que el que nos cae más gordo sería cizaña, y nomás porque nos cae gordo, no porque en realidad sea cizaña. Pero nosotros, hermano, solamente fuimos llamados a sembrar la buena semilla y no a desparramar la semilla, hermano. Porque nosotros, hermano, somos los sembradores de la buena semilla de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Cristo se obtiene de destruir la cizaña, hermano, ¿verdad? Se abstiene de destruir la cizaña. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo, hermano, aún de toda la cizaña que hay en el campo, o sea, en el mundo, el Señor Jesucristo, hermano, lo tiene a usted, que es trigo, hermano. Para que vaya y predique el evangelio de salvación, para que vaya y lleve las buenas nuevas. Y así como algunos de nosotros fuimos transformados de cizaña a trigo, aquel que está en el campo se convierta al Señor Jesucristo y entre al reino de los cielos, hermano. A eso hemos sido nosotros llamados, no a cegar, sino a sembrar. Mientras esté con el trigo, les decía, sus privilegios son los mismos que usted tiene. El Dios de amor, el Dios de paz, el Dios que es todopoderoso, el Dios que está en todo lugar, el Dios que lo conoce a usted, el mismo Dios que dice que Él examina nuestros corazones. Y usted también se debe de examinar su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Si hay en este momento, hermano, una raíz de amargura, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que arranque de raíz esa amargura de nuestras vidas. Si alguien, hermano, sembró mal en tu vida, no permitas que te siga haciendo daño. Dios es el que trae la sanidad espiritual, la sanidad física, y Dios es el que sana los corazones, hermano. Aún así haya sido papá, mamá, o el vecino, el compadre, quien haya sembrado mal en tu vida, no permitas que esa raíz de amargura siga creciendo. No permitas, hermano. Ven a los pies de Cristo, hermano, que Él te va a sanar. Él te va a salvar, hermano. Él quiere cambiar tu corazón, y es el único, hermano, que puede cambiar los corazones. La siembra y la cosecha, hermano, dice que será no por nosotros. Dice que los segadores son los siervos de Dios, pero está hablando de los ángeles de Dios. Dice en Mateo 13:39, dice, quien llevará a cabo la siega serán los ángeles. Dice, quienes la arrancarán, y Él les dijo, no, hasta que sea el tiempo de la siega. Dice que los segadores, hermano, atarán la cizaña en manojos y la echarán al fuego, al lago de fuego, hermano. Pero dice, los segadores son imparciales. Si nosotros pudiéramos decidir quién es cizaña, quizás elegiríamos mal. Pero los ángeles dicen que son imparciales, porque aún, hermano, en nuestras familias hay cizaña. Aún en nuestras familias hay personas que no han conocido a Dios. Hay personas que no le han aceptado a Cristo en su corazón. Hay personas que lo han rechazado. Tenemos aún quizás padres, hermanos
primos, tíos, quizás hasta nuestros hijos. Pero cuidémonos, hermano, de que nosotros, teniendo una raíz de cizaña en nuestras vidas, seamos quien hagamos caer a nuestros hijos en esa rebeldía, en esa desobediencia. Guardemos nuestro testimonio, hermano. Empezando por nuestra casa. La predicación donde Dios nos mandó a predicar empieza en nuestro hogar. La iglesia, hermano, empieza en nuestro hogar. Así que, hermano, si no estamos haciendo las cosas bien, pidámosle a Dios que nos ayude a hacer las cosas bien, hermano. Hermanos, para concluir, hermanos, la cizaña no está hecha para el fuego. La cizaña no está hecha para el fuego, pero más sin embargo será lanzada al fuego, como dice la palabra. Aquel que le haya rechazado, aquel que no haya aceptado a Cristo en su corazón, hermanos, aquel que no haya querido aceptar a Jesucristo, hermanos. Usted se puede pasar 10, 15, 20 años en la iglesia y nunca bautizarse, nunca aceptar a Jesucristo en su corazón. Pero pidámosle a Dios que nos dé en nuestro corazón el anhelo y el deseo de poder tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. A través del bautismo en el Señor Jesucristo. El Señor conoce a los suyos. Así que, hermano, pues una vez más, preguntémonos en esta noche: ¿soy trigo o soy cizaña? Pongámonos de pie, hermanos. Y así, hermanos, haciendo esa pregunta: ¿eres trigo o eres cizaña? Solamente usted y el Señor Jesucristo saben la condición de su vida. Pero yo le hago esta invitación, hermanos, que pasamos siendo humildes como el trigo, doblemos rodillas y nos postremos delante de nuestro Dios, hermano. No se quede en su lugar, hermano.